¿Estás viendo borroso, con puntitos, con moscas, desenfocado o como con una telaraña en el medio? Sobra preguntarte si te sientes preocupado o preocupada por esto. Sé que lo estás. Y en este video quiero explicarte de este síntoma poco conocido de la ansiedad. Te contaré de por qué se da, qué puedes hacer y al final, si ya has visto videos de mi canal, sabes lo mucho que me gusta entregarte ejercicios en cada video por recomendaciones prácticas. Entonces sí, cerraremos con un ejercicio que te ayudará a disminuir ese síntoma, es más, quizás a que se vaya por completo. Empecemos por un resumen ejecutivo sobre la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural de tu cuerpo a situaciones de estrés o peligro y tiene muchas, diría yo, floreadas manifestaciones. Manifestaciones sorprendentes de las que tú dices, ¿qué? ¿Esto es por la ansiedad? Es que se lo he escuchado a mis pacientes. Maggie, nunca hubiera pensado que esto fuera por la ansiedad. Y sin duda, las manifestaciones alrededor de la visión se pueden estar llevando el premio a manifestaciones que desconciertan a los pacientes. Es que la ansiedad puede afectar el sueño y decimos, pues sí, normal, la ansiedad no me deja dormir, mis preocupaciones se atraviesan y no puedo conciliar el sueño. Pero ya cuando te hablo de que afectan tu digestión, tú ya empiezas con, ¿en serio? Cuando te digo que la ansiedad puede afectar tu respuesta sexual, tú dices, ¿de verdad? Pero creo que la que más desconcierta sí es la de la visión. Y te cuento, me han llegado pacientes con descripciones pero bien diferentes. Hoy justamente atendí a una paciente que me decía, veo borroso, es que veo como moscas, es que son como lucecitas y eso me tiene la ansiedad a mil. Ya pedí hoy la cita con el oftalmólogo. Y no imaginas cómo me abrió los ojos cuando le dije, ¿y tú sabes que eso puede ser causado por la ansiedad? Y allí empecé a explicarle esto que te explicaré a ti en este video. Aprovecho para darte a ti, paciente, las gracias por darme este tema. Te fuiste más tranquila, con más conocimiento de lo que te pasa y quiero que eso que te está pasando a ti, que estás viendo este video, que logres esa tranquilidad con la que se fue mi paciente. Así como lo hice con ella, primero te explicaré por qué se da esto. Mentiras, te explicaré qué puedes estar sintiendo a nivel de visión. Ella me lo contó en sesión, es decir, eso fue lo primero. Entonces ponte cómodo, ponte cómoda porque son varias las opciones. No tienes que presentarlas todas, no. La primera, puedes estar sintiendo algo o mucho de sensibilidad a la luz, lo que llamamos fotofobia. Sientes que las luces brillantes te incomodan, como si te hicieran daño y ahí estás para todo lado con gafas oscuras cuando el día no es que lo amerite y sientes que de alguna manera esas luces te dificultan ver bien. 2. Espasmos oculares. Te tiemblan los párpados, tienes un tic en el ojo, pues eso, sí. Como podrías adivinar, pues se pone peor con la cafeína y con el sueño deficiente. El 3, visión borrosa, bien usual por cierto, que te cuesta como enfocar, ya sea de cerca, de lejos y que se presenta mucho durante ataques de pánico, por lo que en particular se da por un desequilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo, pero después hablaremos más de eso. Cuarta forma, fatiga ocular. Quinta, visión de túnel, también muy usual, como si el fondo se difuminara y eso creara ese acercamiento de película que se hace sobre un objeto que se quiere resaltar. Esa es otra. 6, ojos muy secos o muy húmedos. Y 7, miodesopsias. Este sí que tiene un nombre raro, pero es lo que normalmente tú dirías que es como ver moscas negras. Miodesopsias. Ya a este punto quizás me dirás lo que yo siento es el número tal, o quizás me dirás, siento esto a veces y también lo otro, y entiendo tu preocupación y por esa preocupación que sientes, te pido que compartas este contenido en tus redes sociales y quizás a alguien que tú digas, le he escuchado sobre esta preocupación, porque esa persona al toparse en tus redes sociales, por ejemplo, con este video, pues va a encontrar esa tranquilidad y saber qué camino coger. Entonces, ahora sí, te explico por qué se da esto, es decir, cómo la ansiedad llega a causar estos molestos síntomas. Entonces, miremos lo general.
Empiezo por decirte que la relación entre la ansiedad y los ojos no se entiende completamente, pero ¿qué sabemos sobre esta relación entre ansiedad y visión? Cuando presentas ansiedad, tu cuerpo libera unas hormonas, cortisol y adrenalina. Estas hormonas preparan tu cuerpo para responder a las amenazas y a esto se le conoce como la respuesta de lucha, huida o congelarse. Entonces imagínate que esta respuesta es la que nos permite hace muchos años sobrevivir. Entonces cuando tú te topabas con un tigre, esta respuesta se activaba. Y fíjate, en cualquiera de las opciones que decidieras desplegar, fuera luchar contra el tigre, poco inteligente, pero digamos que sí. Bueno, fuera huir, poco inteligente, también creo que corren más rápido que nosotros, o fuera la de congelarse, creo que es la menos mala. En cualquiera que escogieras, necesitabas que agudizar tu vista. Claro, y el cortisol y la adrenalina hacen eso. Mírenos, luchar. Necesitabas tener tu vista concentrada en dónde golpear, hacia dónde moverte, tener mayor sensibilidad visual para así rápido ver los movimientos del tigre, ¿cierto? Pues ahí tienes la sensibilidad a la luz. Huir, pues necesitabas tu vista no mirando a la mariposa, no mirando los detalles de las hojas, no, necesitabas enfocar tu vista hacia esa cueva en donde te podrías esconder, es decir, bloquear temporalmente tu visión periférica lateral. Pues ahí tienes que la visión de túnel. Congelarse. Claro, necesitabas quedarte muy quieto, pero tu mirada ultra enfocada en el tigre y cualquiera de sus movimientos, ¿cierto? Pues ahí tienes la fatiga ocular, los ojos secos. Dime si esto no es lo máximo. Sé que es molesto para ti, pero como respuesta biológica es de última tecnología. Y quizás acá me digas, pero Maggie, ¿de qué me hablas? ¿Cuál tigre? Yo no vivo en la selva. Pues es que los tigres de nuestro tiempo también han evolucionado. Ahora es ese jefe cuando sientes que nada de lo que haces es suficiente. Ahora es tu miedo a que tus hijos se enfermen, a que tú te enfermes. Ahora es el miedo a salir a la calle. ¿Cómo se da en la agorafobia? Esos son nuestros tigres. Y si estabas muy atento, muy atenta a mi explicación, me dirías, pero no explicaste de dónde vienen otros de los que nombraste que podrían ser síntomas de la visión. Por ejemplo, los espasmos oculares, los tics, pues estos vienen como respuesta, es decir, la adrenalina ayuda a quemar el exceso de cortisol. Esto pasa de manera natural, es decir, está bien que sea así, es una forma de crear alivio, pero claro, si no cesa la respuesta de lucha, de huida, de congelarse, pues el espasmo, el tic, continúa, tu preocupación por el síntoma aumenta y así también aumenta el cortisol y pues el síntoma sigue presentándose y hasta acentuándose. También me dirías, no explicaste lo de la visión borrosa. Bueno, pues imagínate que parte de esta respuesta es un cambio en la cantidad de oxígeno que ingresa en tu cuerpo para hacer posible que, por ejemplo, llegue más sangre a tus piernas para correr o llegue más sangre a tus brazos para golpear. Entonces, ese cambio se logra mediante la respiración. La hiperventilación causa esa visión borrosa. Por eso tan usual encontrar este síntoma en los ataques de pánico. Y la de las moscas volando, la miodesopsia. Esas tampoco las expliqué directamente. Bueno, en este tenemos que saber algo. Las moscas volantes se ven como manchas pequeñas, puntos, círculos, líneas o telarañas en el campo de visión. ¿Listo? Parecen estar frente a tus ojos, pero en realidad están flotando en su interior. Las moscas volantes son un conglomerado de la sustancia gelatinosa o células en el interior del vítreo que llena el ojo, lo cual es normal. Lo que ves son las sombras de esos conglomerados proyectadas en la retina. Entonces, cómo esta respuesta de lucha, huida o congelarse está agudizando tu vista, hace que percibas con mucha más facilidad esto. Y acá algo muy importante. En ningún momento digo que todo lo que sucede en términos de la visión, la explicación sea la ansiedad. Eso de que ahora todo es emocional, todo es ansiedad, todo es estrés, pues no. El origen también puede ser orgánico, fisiológico y punto. Y obvio, eso tendrá un impacto a nivel emocional.
Entonces de allí lo crucial de que si tienes cualquiera de esos síntomas, des el primer paso a consultar con un oftalmólogo para que realice la evaluación que corresponda y se asegure que no hay algo orgánico que está produciendo el síntoma y la ansiedad sea pues la obvia consecuencia de lo que estás sintiendo. Ahora, no conozco la verdad una estadística sobre esto, pero sí te puedo decir que desde mi experiencia clínica es un síntoma muy común. Estos relacionados con la visión, en personas que tienen diagnósticos de trastornos de ansiedad por enfermedad. 2 de mis pacientes más recientes con este síntoma presentan este diagnóstico. Entonces, eso complica el asunto. ¿Por qué? Pues porque es un trigger. Seguro tengo algo grave, eso es un cáncer, me voy a quedar ciega, no podré volver a conducir y van al oftalmólogo y como resultado de las evaluaciones pues no encuentran nada orgánico como tal y allí es que estos pacientes dicen es que no me revisaron bien. Lo que yo necesito es un TAC porque esto debe estar en mi cerebro o por más que tú digas pero es que no me ha pasado nada de un nivel que uno diga como para que yo tenga esto desde un nivel de ansiedad para que sea psicológico. Créeme, puede ser por un nivel de ansiedad elevado al que te has habituado, pero que tu sistema nervioso ya dice no podemos más con esto y genera este síntoma. En fin, si es tu caso, déjame decirte que necesitas tratamiento psicológico desde el enfoque cognitivo-conductual después de ver que no es algo orgánico. Por otro lado, también es común que surjan otro tipo de sensaciones o alteraciones raras que yo no te mencioné, como ver flashes, sentir pulsaciones en el ojo, ver sombras, sentir que la visión se vuelve excesivamente luminosa como onírica, ver distorsiones visuales, ver figuras como en el rabillo del ojo. Todas esas descripciones también suelen estar ligadas a estados de gran estrés y ansiedad, pero necesitas consultar con un especialista en el tema de la visión como primer paso. Una vez tenemos claro que no existe ningún problema en la salud ocular, es momento de centrarnos en la raíz del problema, la ansiedad. Lo ideal en estos casos, y más si llevas tiempo arrastrando esa sintomatología, es contar con la ayuda de un profesional, un psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y experiencia en el tema. Parte de lo que seguramente tendrá el proceso será psicoeducación sobre el síntoma y sobre la ansiedad o el trastorno que presentes, que en parte es lo que hemos realizado en este video, reestructuración cognitiva, técnicas de relajación muscular progresiva, técnicas de respiración, ejercicios de atención plena para disminuir la hipervigilancia que haces del síntoma y lograr separarte del síntoma. Si te has dado cuenta que toda tu atención está sobre el síntoma, bueno, eso te ayudará a regular la actividad fisiológica y ya temas particulares según las necesidades de tu caso, como desarrollo de habilidades de afrontamiento, desarrollo de habilidades sociales, gestión emocional y bueno, las que se deban trabajar en tu caso. Bueno, y ya que conoces todo esto, vamos a realizar un ejercicio, te iré guiando. Este ejercicio está diseñado para ayudarte a relajarte profundamente y a disminuir los síntomas visuales asociados con la ansiedad. La práctica que vamos a hacer combinará técnicas de relajación muscular progresiva, descanso visual, parpadeo, ejercicios oculares y masajes oculares. Entonces, encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y sigue las instrucciones que te voy a dar. Pero antes de iniciar, te cuento que puedes disfrutar de este ejercicio sin la interrupción de pautas comerciales en mi membresía Bienestar, así como tener los videos de mi canal antes de su estreno y otros beneficios exclusivos. Únete a esta membresía, es invertir tan solo $1.99 y también es la manera de apoyar este canal y así seguir trayéndote contenido como este que te ayuda a cuidar de tu salud mental. Para ser miembro solo tienes que hacer clic en el botón de unirse o con el enlace que encuentras en la descripción aquí abajo. Ahora sí, empecemos con el ejercicio. Siéntate entonces en una posición cómoda con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Coloca tus manos suavemente sobre tu regazo, cierra los ojos y toma una respiración profunda. Inhala por la nariz y exhala por la boca como si tuvieses
una vela encendida al frente y no quieres que se apague. Inhala y exhala por la boca, viendo esa vela encendida al frente y no quieres que se apague. Muy bien. Ahora inhala profundamente, tensa los músculos de tus pies, de tus piernas. Para esto te queda más fácil levantar los pies del piso y ahora mantén la tensión. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala y libera la tensión sintiendo como tus pies, tus piernas se relajan completamente. Bien, ahora inhala y contrae los músculos del abdomen. La espalda baja, muy bien. Contrae, te queda más fácil si intentas llevar tu ombligo hacia tu espalda. Mantén la tensión. 5, mantén. 3, 2, 1, exhala. Y suelta la tensión permitiendo que tu abdomen, tu espalda se relajen. Siente cómo ha quedado tu abdomen y tu espalda relajada. Ahora sigamos subiendo. Vas a inhalar y levanta los hombros hacia tus oídos. Tensa los músculos de tus brazos, de tus hombros. Por 5, 4, 3, mantén. 1, exhala y deja caer tus hombros, sintiendo la relajación en tus brazos y en tus hombros. Concluyamos con esa relajación muscular, inhalando y tensando los músculos de tu cuello y de tu cara. Aprieta los ojos frunciendo el ceño como si hicieras cara de asco. Mantén en 5, 4, sostén, 2, 1. Y ahora exhala y relaja completamente los músculos de tu cuello y de tu rostro. Sientes tu cuerpo más relajado, es más placentero habitarlo. Muy bien. Siente esa sensación de relajación en tu cuerpo y ahora lleva tu atención a tu respiración. Cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale. Mientras vas respirando, repite mentalmente: aquí y ahora estoy a salvo. Aquí y ahora estoy a salvo. Aquí y ahora estoy a salvo. Ahora daremos un descanso a tus ojos y los mantendremos lubricados mediante el parpadeo consciente. Vas a abrir tus ojos lentamente, consciente del movimiento de tu parpadeo hacia arriba, y ciérralos lentamente, consciente cómo se oscurece a medida que vas cerrando. Nuevamente, abre consciente de cómo va entrando la luz y cierra siendo consciente de cómo poco a poco se disminuye la luz. Otra vez abre los ojos, presta atención a cómo se siente y cierra y enfoca tu atención en cómo se siente. Una vez más, siendo consciente del movimiento y cierra suave. Muy bien. Mantén tus ojos cerrados. Por 3, 2, 1. Aprieta los párpados sin exagerar. 3, 2, 1. Abre los ojos. 3, 2, 1. Nuevamente cierra tus ojos por 3, 2, 1. Aprieta los párpados sin exagerar. 3, 2, 1. Abre los ojos, 3, 2, 1. Y una última vez, cierra tus ojos
Manténlos. 3, 2, 1. Aprieta los párpados. 3, 2, 1. Y abre los ojos. 3, 2. Muy bien. Ahora pasemos a un descanso visual. Vuelve a tener los ojos cerrados suavemente. Asegúrate de que estén cerrados suavemente. Y ahora imagina que estás mirando hacia un paisaje tranquilo, una playa, un bosque. Imagina eso que te traiga paz. Visualiza y siente esa paz que te brinda este lugar. Permanece visualizando este paisaje, permitiéndote que tus ojos y tu mente se relajen. Visualízalo con tu imaginación. Continúa con tus ojos cerrados y visualiza ese paisaje relajante. Ahora vamos a dar un masaje en diferentes zonas para aliviar la tensión y mejorar la circulación alrededor de tus ojos. Te voy a dar las indicaciones con el fin de que realices esto con tus ojos cerrados. También puedes hacerlo la primera vez con tus ojos abiertos para darte cuenta del movimiento. Coloca los dedos sobre cada ceja y llévalos hacia arriba. Respira. Otra vez, dedos en las cejas, llévalos con una presión ligera hacia arriba. Nuevamente, dedos en cada ceja, presión leve y mueve hacia arriba. ¿Sientes más relajada esa parte? Muy bien. Ahora coloca tu dedo índice y medio sobre el centro de tu frente y haz un poco de presión. Desliza desde la zona interna hacia afuera. Otra vez, dedo índice y medio en el centro de tu frente y desliza suavemente hacia la zona externa. Respira. Una vez más, dedos índice y medio en el centro de tu frente, presión suave, agradable y lleva hasta la zona externa. Muy bien, conecta con esa sensación de relajación. Ahora, con cada una de las yemas del dedo índice, desde la zona externa de los ojos, vamos a llevar esto hacia afuera. Una vez más, hacia afuera. Otra vez, externa de los ojos, hacia afuera. Respira y una última vez, yema a la parte externa y con presión suave hacia afuera. Siente la relajación que va logrando tus ojos, tus músculos de la cara. Pasemos a la última parte de este masaje. Coloca tus dedos índice y medio al lado de la nariz de esta forma, haciendo una presión suave hacia afuera. Muy bien, otra vez. Respira. Presión suave hacia afuera. Y una última vez. Respira. Exhala. Muy bien. Allí con los ojos cerrados, permítete hacer estos movimientos. Te propongo que sea con los ojos cerrados para ganar todo el beneficio del movimiento y no gastar energía enfocando, que es lo que pasa si abres los ojos. Entonces, tenlo en cuenta y no muevas tu cuello. Con tus ojos cerrados, vas a mover tus ojos hacia arriba. 3, 2, 1. Ojos cerrados y respira. Con tus ojos cerrados, mueve tus ojos hacia abajo. Sostén. 3, 2, 1. Muy bien. Manténlos cerrados. Respira profundo. Con tus ojos cerrados, mueve tus ojos hacia la derecha. 3, 2, 1. Muy bien. Y ahora mueve los ojos cerrados hacia la izquierda. 3, 2,
1. Permítete sentir cómo se sienten tus ojos sin juzgar. Ahora dibuja un círculo grande con tus ojos hacia la derecha, con los ojos cerrados. Y ahora dibuja con tus ojos cerrados un círculo grande hacia la izquierda. Muy bien. Ahora allí con tus ojos cerrados vas a imaginarte que estás mirando hacia tu nariz. Con los ojos cerrados, haz el ejercicio de mirar hacia la punta de tu nariz. Muy bien. Permítete descansar allí con los ojos cerrados y ahora lentamente abre los ojos. Toma una respiración profunda. Ahora lentamente abre los ojos. Allí toma una respiración profunda. Permítete sentir la relajación en tu cuerpo, siente la relajación en tus ojos. Y para cerrar, haremos enfoque de distancias. Recuerda, el interés no es lograr enfocar, es que tus músculos oculares se fortalezcan, se estimulen y se relajen. Ubica 3 objetos en la habitación que estés. Uno a una distancia cercana, como esta, puedes utilizar tu dedo. Otro objeto más lejano y otro aún más lejano, ¿ok? Enfoca el primer objeto. 4, 3, 2, 1. Y ahora enfoca el que está más lejano. 4, 3, 2, 1. Y ahora el que está aún más lejano. 4, 3, 2, 1. Y volvemos a hacerlo. Respiración profunda. 4, 3, 2, 1. Continúo con el más lejano. 4, 3, 2, 1. Y continúo con el que está más alejado. 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Toma una respiración profunda. Y exhala lentamente. Muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en este ejercicio? Cuéntame en comentarios. Vuelve a este ejercicio para lograr mejores resultados. Hazla 2 veces al día, toda esta práctica, y puedes hacer clic en el link que te dejo en la descripción para que inicies de una vez como tal el ejercicio y no necesites ver toda la introducción del video. Ahora, no me puedo despedir de ti sin decirte que como la causa subyacente del síntoma es la ansiedad, este ejercicio por sí solo no soluciona el síntoma. Se necesita abordar más aspectos como tal desde el tratamiento psicológico según la valoración de tu caso. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que pueda avisarte de más contenidos como este. Y recuerda que de esta salimos juntos.